todos los días seguimos aprendiendo y resulta que de repente encontramos cosas que ayer estaban totalmente obsoletas y que hoy las volvemos a retomar, ¿verdad? Realmente esta carrera que hemos elegido es mucha ciencia, mucho estudio, pero mucha arte. El niño es particular, es individual. Y en cuanto a dengue, es un tema que a mí me apasiona mucho, desgraciadamente es un tema que está siendo cada día más importante, que es de distribución y diseminación global, y la Organización Mundial de la Salud dice que hay 3 millones en riesgo de infección, 50 millones de casos de dengue anuales, de 250.000 a 500 casos de dengue hemorrágico o choque por dengue, y esto es interesantísimo, de un 5 a menos de un 1% pueden progresar hacia la fatalidad con la mejor terapia que nosotros podamos administrar. Y esta diseminación está sin control. Hay un incremento en el número de casos, hay una diseminación geográfica y cocirculación de múltiples serotipos que hace que se perpetúe, se amplíe, y vemos que en las Américas cada vez se va recorriendo más hacia el norte. Hay muchos factores en los cuales el incremento en la incidencia de los casos es 30 veces más que en los últimos 50 años y endémico es más de 100 países y regiones tropicales. Y desgraciadamente hay muchos factores que están de acuerdo, depende de las políticas de cada institución, de cada ministerio en cada uno de nuestros países, de la educación que tengamos, de los viajes internacionales. Realmente es un tema que nos abarca a todos. Y vemos, esta es la última presentación que reportó en los brotes epidémicos, y cuando uno revisa literatura meramente anglosajona, en donde no han tenido una gran experiencia con este tipo de enfermedades infecciosas, ellos decían que es epidémico cada 20 años. La verdad es que en nuestros países de epidémico cada 20 años no. Nosotros convivimos, hemos aprendido a vivir con dengue y vemos que cada vez es más frecuente su presentación en todo el hemisferio americano. El virus del dengue no es solamente el dengue que hoy nos va a interesar, tenemos que tomar en cuenta, y no es remoto que de repente estemos viendo West Nile o virus del Nilo del Oeste, en donde hay reportes que en las Américas hay por lo menos unos 7 a 10 casos reportados. Y esto se lo menciono porque todavía tenemos muchas deficiencias para hacer nosotros diagnósticos estandarizados por deficiencias que tenemos muchas veces con nuestros laboratorios. Pero vaya, el tema de hoy son 4 tipos, el 1, el 2, el 3 y el 4, y que es la infección por arbovirus más frecuente en humanos. Todos los serotipos pueden causar enfermedad, incluyendo la asintomática, y tiene la característica que da inmunidad específica para el tipo, para el único tipo, larga, posiblemente para toda la vida, pero muy corta es esta inmunidad cuando son otros de los tipos que están presentes. Es aguda, es autolimitada, ¿verdad? Después de 12 días posiblemente no vamos a tener mayor complicación si salimos de esa enfermedad, y es importante las variaciones genéticas dentro de los serotipos, y algunas de estas variantes pueden ser más virulentas. Esto tiene mucha connotación, y les pongo como ejemplo el serotipo 2, en donde ha sido ampliamente descrito su capacidad de patogenicidad. Y vemos que el vector principal es el Aedes aegyptis, que es un mosquito negro con algunas manchas blancas, y también el Albopictus, que este es infrecuente. El Aedes es el más común, y el virus con muy pocas partículas virales, por secreción, cuando pica, cuando inocula, puede fácilmente transmitir la enfermedad. El mosquito vive infectado durante toda su vida, y las características es que vive más o menos un mes. Todo ese tiempo él puede transmitir la enfermedad. Y los criaderos, ya nosotros tenemos bastante conocimiento al respecto, viven en agua limpia, pica de día y las condiciones atmosféricas favorables. Ahorita ya lo estamos viviendo, no teníamos dengue, ahorita estamos empezando a ver nuevamente casos de dengue. ¿Y cómo es la transmisión? Es interesante, la fiebre y la viremia inician y desaparecen. Y esta es una condición muy particular. Entre más severa es la viremia, posiblemente más severos son los síntomas clínicos, o más severa va a ser la fiebre que tengan los pacientes. Y la viremia puede inclusive iniciarse un poco antes de la iniciación de los síntomas. ¿Eso qué significa? Que hay pacientes que son asintomáticos.
particularmente en las infecciones primarias, y que entonces el periodo de transmisión puede ser durante toda la viremia. Entonces podemos transmitir la enfermedad aun cuando no tengamos síntomas clínicos o cuando no presentemos ningún síntoma clínico de la enfermedad. En nuestro país, los estudios que se han hecho en adolescentes reporta que el 70% han tenido contacto con dengue y no hay ningún dato clínico que así lo avale cuando uno hace el interrogatorio. Y también puede ser transmitido in útero. Esto hay estudios importantes, no son un gran N de casos, pero parece la misma característica que tiene el virus de no tener anticuerpos neutralizantes tan eficientes, hace, ¿verdad?, que pase al producto, al bebecito, y esto lo pone en situación de riesgo. ¿Cuáles son esas situaciones de riesgo? Resulta que no todo mundo le va a dar una enfermedad severa, pero sí del 2 al 4% puede ir hacia una enfermedad severa. Ya les estaba yo comentando que hay bastantes diferencias en sus características virales y que el virus en sí tiene una carga per se que hace que pueda haber o progresar hacia la severidad, la carga viral. Entre más virus se encuentran, más severa es la enfermedad, diferencias inherentes a su patogenia, a su virulencia. Yo ya les estaba comentando, el serotipo 2 es muy virulento. Factores del huésped, ya sabemos que la edad, el estado nutricional, y esto contrariamente en los niños con buen peso puede cursar con mayor severidad en los pacientes con enfermedades crónicas como diabéticos, renales, alérgicos, ¿verdad? El dengue, los anticuerpos neutralizantes que aquí revisten un papel importantísimo. Hablaba que cada serotipo es capaz de dar inmunidad para el mismo serotipo y se producen anticuerpos neutralizantes. Esto puede ser un factor de riesgo para una segunda enfermedad. ¿Y qué sería la presencia de anticuerpos no neutralizantes cuando estamos frente a otros serotipos de infección? La inmunoamplificación, que es la teoría del doctor Halsted, es donde el antecedente de una infección previa hace que la próxima enfermedad sea más severa. Esta es la patogenia que está descrita para el dengue, en donde hoy se conoce un poco más al respecto de esta enfermedad, pero no todas las preguntas están todavía contestadas. Después de un piquete por un Aedes, llega a la infección. Inicialmente es en la célula dendrítica, que es una célula vieja. Esta infección de célula dendrítica inmadura activa desde el inicio una respuesta inmune tanto humoral como celular. ¿Qué sucede? Esto inicia, el organismo inicia su primera capacidad para clarear o para sacar el virus con interferón. Sin embargo, hay una segunda replicación. Este virus llega hacia el ganglio, hacia los ganglios linfáticos de 3 a 6 días y posteriormente hace su segunda replicación, que es la viremia, en donde hace toda la cascada de la respuesta inmunológica, que pueden suceder dos cosas: o el paciente se cura y queda con inmunidad permanente, o el paciente puede progresar si tenemos condiciones de riesgo o de gravedad para que vaya hacia un dengue muy severo. Esto es lo típico que pasa con el dengue. Tenemos los 4 serotipos, hay nuevas teorías que se han estudiado y prácticamente vemos que hay una inmunoamplificación. ¿Qué es la inmunoamplificación? El ejemplo típico es cuando una madre pasa sus anticuerpos neutralizantes y en una próxima, o cuando el niño adquiere por primera vez su enfermedad, contrariamente, en vez de neutralizar al virus, hace una mayor respuesta y un mayor dato de virulencia, como podemos ver acá. ¿Qué vemos aquí? Aquí es inmunidad celular, ingresa el virus, quedan anticuerpos para toda la vida. En un segundo ataque, ese anticuerpo hace un complejo que anticuerpo más virus del dengue, haciendo una replicación eficiente. Hay también otro mecanismo que se llama el pecado antigénico original. ¿Qué es lo que sucede? Cuando hay la respuesta inmunológica que tiene que ser natural o específica, la respuesta es más eficiente contra la enfermedad inicial y no contra la que se está viviendo en ese momento. Entonces el cuerpo queda como atrapado, queda indefenso, defendiéndose más para una enfermedad anterior. Y lo que ya nosotros hemos revisado ampliamente y que creo que todos tenemos bastante familiaridad con estos términos,
que es la producción de anticuerpos neutralizantes y no neutralizantes. Los no neutralizantes son los que quedan frente a un virus diferente al inicial y no logran hacer que el paciente pueda evadir la enfermedad, y lo que hace contrariamente es que unido todo esto da la catástrofe y la severidad que nosotros desgraciadamente tenemos que convivir. No hay evidencia, hay muchas cosas que no están explicadas. Hoy por hoy se sabe que se producen, y lo hemos visto, datos clínicos severos, choque asociado al virus del dengue, y se habla de que cuáles son todas las características o qué está pasando en ese endotelio para que se pierdan. Estas son de las cosas que se han estudiado en estos últimos años. No hay evidencia directa, dice, de que se dañe el endotelio, que el virus daña el endotelio, pero ¿qué es lo que pasa entonces? Hay una interrupción transitoria en la fusión de la capa del glicocálix. ¿Qué es el glicocálix? Es una capa que protege, es como el tamiz para mantener la regulación en el endotelio. Entonces, aparentemente, el dengue, con su fracción NS1, y que estamos familiarizados porque NS1 nos sirve para el diagnóstico de dengue inicial, hace que esta área, esta superficie, tenga alteraciones que permitan la fuga, como hipoalbuminemia, proteinuria, y se encuentran altas dosis aumentados de sulfato de parán en niños con dengue severo asociado a la destrucción del glicocálix por el dengue y por el antígeno NS1. Estos son realmente un resumen de los mecanismos involucrados. Hoy por hoy, el virus per se puede provocar destrucción del mismo virus. En vez de defender al sistema inmunológico, lo que hace es una destrucción de la misma célula humana. Hay cambios inmunológicos con las tormentas de citoquina asociados a la amplificación mediada por anticuerpos, a la inducción de la autoinmunidad, que es la reacción cruzada con un virus previo, trastornos de la coagulación, activación del sistema del complemento, cambios hematológicos asociados un poco a la ruptura del glicocálix y pérdida del plasma, que es el fenómeno posiblemente que más miedo nosotros le tenemos. Y este es un ejemplo que es interesante. Aquí logran conjugar todos los momentos que pasan cuando ingresa el virus y hay datos clínicos de enfermedad. Se junta realmente el ingreso a la célula dendrítica y vemos todos los procesos que se activan, y vemos a este nivel cómo el glicocálix permite la disfunción, que haya realmente una hipotensión y un choque severo. Esto finalmente llega a la conclusión de aumento de la permeabilidad capilar, pérdida de plasma, hipovolemia, una tormenta de la respuesta inflamatoria, choque con hipovolemia y choque distributivo o mixto. Hoy sabemos que el choque por dengue es más hipovolémico, pero hoy se sabe que no, que puede tener un componente de un choque un poco hiperdinámico. Actualmente vemos que son factores claramente descritos. Yo no quería dejarles mencionar rápidamente las investigaciones que se han hecho en Nicaragua, ¿verdad?, con un grupo que trabaja fuertemente con dengue y que es muy interesante. Vamos a ver rápidamente. Vemos que el virus del dengue, y este es el que está caracterizado, ha hecho cambios. ¿Qué son los cambios que han hecho? Vemos 2005, 2006, 2007. Algunas fracciones se han venido cambiando y esas fracciones se llaman clades o clados. Son partes que hacen que los virus puedan mejorar o puedan ser más severa su presentación clínica. Entre más cerca esté parecido a un virus asiático es más severo, y entre más se parezca a un virus americano es menos severo. Y vemos cómo han venido cambiando esos clados a partir del 2005, a partir del 2006, a partir del 2007. Eso parece que ha tenido una relación directa con la severidad que hemos venido viendo de dengue en nuestros países. Y este es un estudio que se hizo con la Universidad de Berkeley, con la gente de la gente que trabaja todavía en dengue, el doctor Ángel Balmaceda, quien tuvo la gentileza de facilitarme alguna de esta información de lo que ellos han estado trabajando. ¿Y qué es lo que se hizo? Se verificó qué es lo que estaba pasando con ese virus cuando se ponían con los dos clados, el 1 y el 2. Y esto es muy sencillo. Cuando se ponía una célula modelo, pues se pudo observar que había una mayor replicación del virus
cuando hablábamos del clado 2, ¿eso qué puede significar en vitro? Que podemos tener una enfermedad más severa. Cuando se miró qué estaba pasando con los estudios clínicos que se llevaban en el hospital y en la comunidad para dengue, se le atribuyó a que la circulación o los cambios que ha habido en las Américas y en Nicaragua en particular de esos clados estaban dando la severidad. Pero vemos que todos los pacientes, tanto en la comunidad como en el centro de salud y en el hospital, hubo un incremento de la severidad. Esto es una tipificación de cómo ha circulado los virus del dengue en Nicaragua. Y si nosotros podemos apreciar, y quiero que un poco la atención, vemos que nosotros nos prevalece mucho el serotipo 2 y que desgraciadamente es de los más virulentos, de los más patogénicos, y que vemos los años que hemos cursado y que a pesar de que hay épocas de hiperendemicidad, prácticamente tenemos periodos claramente definidos con un solo serotipo. Esto es otra de las teorías que se pudo demostrar con los estudios que se han hecho en Nicaragua. Vemos que se encontró, si retrocedemos, podemos apreciar cómo era la presentación. Tuvimos un tiempo acá de 2, después 1 y nuevamente 2. ¿Qué pasó? Vemos que efectivamente hay una protección y una severidad. ¿Por qué? Porque el virus del dengue, como decíamos, puede dar una protección transitoria, cruzada, corta, pero no al final del día. Resulta que esto lo que hace es dar una mayor severidad en la presentación de los datos clínicos cuando tenemos un virus previo y posteriormente vemos la secuencia del virus del dengue. Esto hace que los datos de severidad sean mayores. Es una reacción cruzada con aumento de severidad en los casos clínicos. Igualmente, la pregunta seguía siendo que si solo iba a ser atribuible a eso. Entonces hicieron otro tipo de estudio en donde el virus del dengue se hizo la secuencia con los diferentes clados. Este es un clado, este es otro clado. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Dengue 1. Cuando se hizo con dengue 2, los dos son dengue 2, y con dos características genéticas que variaron, cuando se hizo con el clado 1-2A, vemos que hubo una enfermedad severa, y cuando se hizo con el 2B, hubo una enfermedad moderada en esta secuencia viral. ¿Cuándo se cambia? Miren qué interesante, es decir, no está todo dicho, todavía tenemos un montón de dificultades que no vamos a poder resolver tan tempranamente, pienso yo. Vemos que se hace con otro tipo de virus, se pone siempre el virus 2 y se cambiaron totalmente los clados. Con 2B dio enfermedad severa y con 1-2A dio enfermedad leve. ¿Qué significa? Que posiblemente la secuencia en que se presentan los virus puede hacer que sea más severo o menos severo. Y vemos ahora la parte que realmente nos atrae a los clínicos. Esta es la parte que todos conocemos, estos son los tiempos que se dan en la enfermedad. Es una enfermedad muy estratificada en cuanto a su presentación clínica. Tenemos un periodo de incubación, tenemos una fase febril, en donde en la fase febril empezamos a tener problemas. Si no cuidamos esa fase febril, podemos tener deshidratación y convulsión febril. Tenemos la fase crítica, que hoy por hoy sabemos que durante todo el periodo de la enfermedad pueden haber complicaciones que antes no nos estábamos percatando que existían. Y la fase de fiebre generalmente es donde tenemos la fase de viremia. Y vemos que los síntomas muy reconocidos como cualquier otra virosis y de las que hoy precisamente estamos viviendo. En la fase febril son datos inespecíficos, su cefalea, sangrado de nariz, la realidad es que son datos inespecíficos, esto puede corresponder a cualquier otro virus, inclusive influenza, y vemos que en la fase crítica, que es la fase temeraria, donde hay pérdida de plasma, ¿verdad?, con las complicaciones y la fase de recuperación. En este gráfico vemos qué son las consecuencias o el manejo real que vemos graficado del dengue. Vemos que en la fase febril prácticamente es la fase conservadora en donde necesitamos mantener al paciente hidratado, pero que pueden presentarse crisis convulsivas asociadas a fiebre. En la fase crítica, que es la fase 0 y que es la que gira alrededor donde se desaparece la fiebre y donde deja de haber viremia, vemos que la extravasación, donde hay complicaciones, empieza e inicia un incremento del hematócrito y
lo importante en este manejo es que hay que darle al paciente lo que el paciente necesita. Hay que reponerle la volemia y con soluciones descritas actualmente que vamos a ver rápidamente más adelante, y vemos que en la fase de recuperación es solamente, todo esto puede ser la fase crítica, y vemos en la fase de recuperación desde el paciente prácticamente puede egresar. Y tenemos cosas interesantes que hemos aprendido. El dengue puede tener comorbilidad y puede tener complicaciones. Este también es un reporte de un estudio que se hizo en Nicaragua y es interesante porque podemos apreciar los cambios que hay para niños y en comparación con los adultos. En los niños hay posiblemente más choque, como podemos apreciar acá. Uno se lo podía atribuir a la inmadurez del sistema vascular, del endotelio, que posiblemente puede tener más incidencia en choque, y vemos igual las plaquetas, ¿verdad? En los niños hay más plaquetopenia y en los adultos son otras cosas las que nosotros podemos ver cuando comparamos a los niños con los adultos. Ahora solo quiero recordarles rápidamente, nosotros participamos en un estudio lindo por las muchas cuestiones que habían frente al manejo del dengue. Y esto que vemos aquí, todo lo que vemos en lila, es la clasificación previa que tenía la Organización Mundial de la Salud para que nosotros tratáramos o manejáramos a los pacientes con dengue. Y podemos ver que prácticamente, si nosotros queríamos hacer el diagnóstico exacto a lo que refería la Organización Mundial de la Salud, muchos pacientes solo encajaban como fiebre del dengue, porque no todos tenían plaquetopenia menor de 100.000, porque no todos tenían datos de sangrado. Cuando se hizo la revisión nueva, que en Nicaragua se participó con 544 pacientes, muchos pacientes que habían sido clasificados como fiebre del dengue, esos pacientes estuvieron severamente enfermos, críticamente enfermos, y ameritaron intervenciones diferentes, ameritaron terapia intensiva. Esto no solo fue en Nicaragua, fue un estudio colaborativo en las Américas y en Asia, y fue a partir de todo este resumen que tenemos un nuevo abordaje en cuanto a que el manejo para el paciente debe ser estrictamente dado por los criterios clínicos que el paciente nos pueda dar, y estos son el diagnóstico probable, y es importante tratar de establecer un diagnóstico por medio de laboratorio, y podemos ver que el paciente sin criterios de alarma ya nos dice, es un paciente que puede haber viajado a áreas endémicas, fiebre y cualquiera de los criterios ya conocidos como dolor por el torniquete positivo, dolor ventricular, osteomuscular y laboratorio confirmado. Estamos hablando de un paciente que no tiene criterios para su manejo, el paciente que tiene diagnóstico, pero que tiene ya datos que lo hacen ser un paciente con riesgo para que pueda presentar una evolución inadecuada, dolor abdominal persistente, vómito persistente, efusión, letargia, sangrado, y por supuesto el laboratorio acompaña la pérdida de plasma que el paciente va presentando. Y el paciente crítico severo que posiblemente va a ameritar terapia intensiva con datos de choque y con algunos otros parámetros, con alteraciones de hígado, alteraciones de miocardio y alteraciones neurológicas. ¿Qué es importante o qué yo quiero llamar mi atención el día de hoy? Ya casi para finalizar, es importante que tengamos en cuenta la comorbilidad en dengue. El dengue puede coexistir con muchas otras enfermedades. En un estudio en Singapur se informó que de cada 27 muertes por dengue, 21 tenían otra enfermedad asociada. Y esas enfermedades asociadas pueden ser alergia, diabetes, hipertensión, y tienen 2.5 veces más riesgo de sufrir choque. 17% de los niños con dengue hemorrágico internados en una unidad de cuidados intensivos. Otras enfermedades como leptospirosis, fiebre tifoidea, malaria, meningitis. 0.5% de los niños admitidos en Tailandia. Infecciones bacterianas asociadas, 19.4 infantes con dengue hemorrágico. Y en Nicaragua se hizo un estudio interesante, aquí está la fecha de su publicación, en el Pediatric Infection Disease, en donde la coexistencia de influenza y dengue se asoció en el 2009 a mayor fatalidad.
4 casos ameritaron unidad de cuidados intensivos y uno de ellos, con diagnóstico estándar de oro, RT-PCR, falleció. Ese estudio correspondió a esta época en donde hubo un pico que coexistió ni más ni menos como la época que estamos viviendo ahorita, que hay influenza que se puede adquirir por vía respiratoria y dengue que se puede adquirir por piquete. Estos son diferentes sitios, esto es Colombia, esto es Asia, en donde se puede apreciar que las más importantes manifestaciones atípicas que se están viendo son hepatitis, encefalitis, miocarditis. Hepatitis, encefalitis y aquí un poquito colecistitis alitiásica, pero vemos que prácticamente cuando tenemos un paciente con dengue, hay que pensar que puede tener complicaciones asociadas a manifestaciones atípicas y que pueden ser severas. En cuanto a las manifestaciones severas hepáticas, hay que tomar en cuenta, y es lo que está definido por la Organización Mundial de la Salud, las enzimas hepáticas que nos refieran que hay un incremento importante, más de 1000, el TP2 arriba de lo normal y transaminasas más de 10 veces. No está entendida totalmente esta situación y se refiere que hay invasión y replicación directa del hepatocito con isquemia hepática, con choque prolongado y acidosis, con una incidencia de 7 a 11% y con 1.1 de muerte. El dengue es responsable del 18.5 a 34.3 de falla hepática aguda en niños donde el dengue es endémico, como el país de nosotros. Y vemos que las manifestaciones neurológicas cada vez también cobran más importancia y son manifestaciones atípicas que no las pensábamos con frecuencia anteriormente. Y son frecuentes convulsiones, encefalopatía y encefalitis, mielitis transversa, Guillain-Barré y encefalomielitis aguda, con una incidencia de 5.4 niños admitidos en Tailandia, y de estos, 42 encefalopatías, 35 convulsiones, y de 1% en Vietnam, 3 encefalopatías, encefalitis y mielitis transversa, y 18% de los casos con encefalitis de todos los niños que fueron ingresados debido a dengue. Este síndrome compartimental, en realidad yo no he tenido la experiencia por suerte de tenerlo, pero es algo que se reporta con alguna frecuencia actualmente, y es distensión abdominal con incremento de la presión intraabdominal, ¿verdad? Y debe de tener al menos 2 de los siguientes criterios: oliguria, anuria, descompensación respiratoria. La etiología es porque se incrementa realmente la presión intraabdominal, intraperitoneal por el exceso de fluido, por el exceso de fuga de plasma y alteración en el retorno venoso. Miren, 3 de 27 pacientes y 5 de 72 pacientes. Y desgraciadamente, cuando hablamos de dengue, sabemos que el tratamiento no es algo que sea realmente curativo. Para miocarditis, miren, tenían varios datos, pero ahorita que lo puse en esta computadora, los datos no se iban a poder distinguir. Sin embargo, se habla que todo paciente que encontremos algún dato que tenga bradicardia o que tenga algo diferente que le encontremos, la recomendación es hacer un electrocardiograma. Y si es anormal, hay que tener los biomarcadores de corazón. Y si es anormal, hay que proceder al siguiente paso. La conclusión eran por lo menos son unos 20 estudios en donde la principal manifestación clínica es la bradicardia y que la mayoría de los pacientes se recuperaron sin ningún problema. El diagnóstico ya es claro, tenemos que venir o estar en un sitio donde hay dengue, los signos clínicos sugestivos, es importante siempre descartar otras etiologías. Dentro de la más frecuente ya sabemos, influenza, fiebre tifoidea, leptospirosis, rubiola. Y vemos que para el diagnóstico está claramente establecido y hoy nosotros contamos con mayor facilidad para hacer el diagnóstico. Y el diagnóstico está fundamentado en el antígeno NS1, que realmente en Estados Unidos todavía no ha sido aprobado por FDA, porque ellos dicen que en los pacientes cuando tienen un dengue secundario puede dar un falso negativo, puede el paciente tener dengue y no mostrarse. Y vemos que este está casi siempre en los primeros días, hasta 12 días se abren algunas revisiones, IgM, IgG, que siempre debe ser tomada al inicio y posterior. ¿Qué nos ayuda? Nos ayuda para la interpretación. Si tenemos a un paciente con infección primaria, con infección secundaria,
¿verdad? Porque en la infección primaria siempre IgM va a ser más alta y en infección secundaria IgG o IgM pueden estar iguales, ¿verdad? O puede estar más alto posiblemente IgG que IgM. Entonces nos sirve para clasificar un poco el paciente que tenemos. Este es un gráfico con los diferentes diagnósticos diferenciales que tenemos que tomar en cuenta. La mayoría de ellos son igual, rash, ¿verdad? Con muchas manifestaciones muy parecidas, la mayoría de ellas son en climas como el nuestro y la mayoría de ellos son por algún vector. Este puede ser zancudo, garrapatas, etcétera. Y vemos que el manejo, aquí es donde las cosas se complican y no hay una sola decisión a la hora de tener que manejar a un paciente más que su vigilancia estrecha, ya que no existe tratamiento antiviral para dengue. Desgraciadamente, a pesar de que hay algunas restricciones actualmente para el uso de acetaminofén, ¿verdad? Hace 4 meses FDA sacó igual un rojo diciendo que acetaminofén en dosis convencionales puede estar asociada a hepatitis fulminante, pero en los países como el nuestro, como el dengue está presente, nosotros no podemos usar. Si estamos sospechando de dengue, no podemos usar otra terapia. Si ya descartamos dengue, nosotros podemos usar cualquier otro de los antipiréticos que están mejor recomendados. Hay que no usar, ¿verdad?, esteroides, ningún otro tipo de medicación. Monitoreo es importante para la fase crítica, hidratación, evitar volúmenes a repetición. Esto complica la evolución del paciente, edemas en la fase de recuperación y por supuesto es una enfermedad que se tiene que seguir con vigilancia y con monitoreo de laboratorio. Esto es básicamente la recomendación y solo rápidamente este estudio que se hizo en Nicaragua, en donde podemos apreciar que el ultrasonido en los pacientes que desde el primer día de fiebre, que no se sabía que era dengue, la pared de la vesícula era mayor de 6 milímetros, esos pacientes debutaron realmente con fiebre hemorrágica del dengue y choque por dengue. Eso puede ser orientador para nuestros países, pero no es una recomendación general porque hay países que esto, que parece ser tan accesible en nuestros países como ultrasonido, hay países que no se cuenta. Realmente esto es solo una visión grande de lo que el manejo del dengue pudiera ser. Como les digo, esto no es una receta de 2 más 2 son 4, no es una tabla. Simple y sencillamente el paciente dicta lo que tenemos que hacer. Si hay recuperación de la hemoglobina, del hematócrito, es decir, si hay un incremento, uno tiene que estar pensando que hay fuga y simple y sencillamente ir paso a paso detrás del paciente es que nos va a dar el éxito de qué tantos líquidos vamos a administrar y de qué otras cosas vamos a recomendar. Ya para terminar, no quería dejar de mencionar, hay 2 vacunas, hay varias vacunas que están para ser sometidas, no hay ninguna todavía licenciada, todas quieren ser vacunas atenuadas, todas quieren ser vacunas con 4 serotipos, pero ahí es donde está el problema. Y vemos que esta vacuna es la que está más adelantada, es una vacuna tetravalente, actualmente ya está haciendo sus estudios en las Américas, ¿verdad? Y parece que es bastante promisoria, ya está en fase 3 en Latinoamérica, es una vacuna que promete. Hay otra vacuna, esta es la vacuna de los institutos de salud de los Estados Unidos, dicen que el 90% de los adultos ha dado buenos resultados, pero hay mucha discusión y mucha controversia, todavía no hay estudios de fase 3 para esta vacuna. Y el tratamiento, esto es lo nuevo, se está pretendiendo algunos inhibidores de proteasa, como un ARN virus, algunos antirretrovirales, como inmunoazúcar, como valapiravir, como benzosazol. Ninguno de ellos por hoy ha sido exitoso. Y vemos que hay cosas que se están haciendo. Dicen que en Brasil le ha ido bien, de acuerdo a las publicaciones, como es liberación de mosquitos genéticamente modificados, capaces de esterilizar a la población hembra, introducción embriónica de bacterias intracelulares obligadas o al Walshia dentro de la Aedes. Esto hace que el mosquito sea resistente y disminuye el ciclo de vida del mosquito. Esto siempre es importante, esta es una enfermedad que la comunidad tiene mucho que hacer. Con esto yo concluyo mi información referente a una enfermedad que sigue siendo un problema de salud pública en la mayoría de los países latinoamericanos.